Recordamos la pequeña exposición sobre, por allá es mercado. Recordamos nosotros la pregunta que le hice a un alumno sobre estrés y después respondieron 3, pero pueden ser 4. Es una palabra no castellanizada que significa tensión, preocupación y una serie de aspectos motivacionales que dan la sensación de susto, de molestia, y que esta sensación puede ser aguda o puede ser instantánea, momentánea, pero puede persistir durante toda la vida. Entonces, también hablamos que el estrés motiva la disminución de la inmunidad. Y al perderse inmunidad o disminuir inmunidad, estamos sometidos a cualquier patología existente o preexistente, incluso una anomalía de tipo oncológico. También les dije que el cáncer es una enfermedad hereditaria, adquirida, genética. ¿Se dan cuenta? La memoria de ustedes es una memoria de pollo. No se acuerdan ni siquiera lo que han escuchado. Así que si esperan estudiar un día antes del examen, eso no se llama estudiar. Hacemos la siguiente, por favor. Ok, entonces ahí está la definición de estrés, claramente. El estrés se califica como una respuesta frente a ¿qué? El organismo frente a un estímulo inespecífico. Este estímulo generalmente es estímulo negativo, no es estímulo agradable, no es estímulo de contento, de felicidad. Es un estímulo o reacción negativa por la presencia de algo que está dañando o está inadecuando al organismo. Entonces, la literatura científica la considera como cualquier factor difícil de adaptar que induce a un estado de desequilibrio. Este estado de desequilibrio, en el caso del ser humano, se establece a través de los aparatos y sistemas. Todos los aparatos y sistemas son afectados por el estrés. No solamente el estómago, con la clásica úlcera, gastritis. Estoy con una gastritis tremenda, una úlcera tremenda, porque algunos me estresan, me inconforman, me desagradan o no cumplen, ¿no? O simplemente he tenido un accidente justo el día que yo estaba yendo a trabajar y me ha mortificado porque eso ha llevado consecuencias a que me descuenten en el trabajo, que me llamen la atención. O el mismo estrés del examen. Ahorita ustedes están con cierto estrés, aunque no lo veo, no me parece que tengan estrés. Creo que están acostumbrados a esta conformidad, a esta pasividad, esta poca exigencia, ¿no? Entonces, esas dos definiciones más o menos engloban, porque este término es bastante complejo, engloban la definición. Y para agregar esa famosa carátula en la que simboliza pues a los oyentes, a ustedes. Un ojo que está tranquilo, pero lo mira al otro, el otro que no sabe qué hacer. Y, lógicamente, el organismo es el que internamente está recibiendo esta reacción negativa. Siguiente. ¿Cuáles son las fases del estrés? El estrés se entiende como un síndrome general de adaptación que incluye 3 fases. Cuando hablamos de adaptación frente a una reacción negativa, el organismo aprende a tolerar, esa es la palabra, tolerar, tolerancia, pero en base a reacción del organismo con sus diferentes aparatos y sistemas, y en cada uno de ellos es diferente la reacción. En el sistema digestivo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno tiene estrés? Aumenta la secreción ácido gástrica. Al aumentar la secreción ácido gástrica, incrementa los factores negativos del estómago, o sea, la acidez. Al aumentar la acidez, esta acidez se comporta lesionando la mucosa, que no hay alimentos, lesionando la mucosa, a pesar de la reacción de la producción de mucina que neutraliza
esa mucosa irritada por el ácido clorhídrico, pero en forma persistente, lógicamente, va a ocasionar una gastritis primero y después seguramente una úlcera, teniendo la ubicación más frecuente de las úlceras digestivas a nivel gastroduodenal, ya sea una úlcera duodenal, que es lo más frecuente, o una úlcera gástrica, que es lo menos frecuente, pero ya traduce un componente preneoplásico. La úlcera gástrica es la más peligrosa. En el aparato respiratorio, ¿qué hace uno cuando tiene estrés? La vez pasada le pellizqué a su compañero en la mano. Entonces, si yo le hago un golpe o un intento de golpe a algo o a alguien, o simplemente le ocasiono un estrés agudo, va a reaccionar con el aparato respiratorio. ¿En qué sentido? ¿Aumenta su frecuencia respiratoria? ¿Disminuye? Aumenta. Yo sé que no, y puedo comprobar, ¿no? En principio, frente al estrés, la frecuencia respiratoria disminuye. Uno se queda una sorpresa. Pongamos esto, vieron un disparo y el balazo le cayó a una persona que uno no mira. El susto hace paralización de la respiración. Y luego la reacción es aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? En el sistema nervioso, lógicamente, ¿qué cosa hace uno? Si están en una balacera y uno está dentro del grupo que está sometido a la balacera, lo primero que hace uno es tirarse al suelo. A la reacción del sistema nervioso, tirarse al suelo. Que pasen las balas por encima, no importa. O guarecerse en algún lugar. Esos agredidos por sicarios, por ejemplo, ¿qué hacen cuando ya saben que lo pararon entre dos motos, con pistola? Tratan de correr y guarecerse donde sea. Pero llega el asesino y lo liquida. Igual pasó un estrés. Entonces, cuando el estrés es crónico, la fase aguda progresa hacia lo que es la tranquilidad del paciente aparentemente, pero sometiéndose a mecanismos de adaptación también crónicos. Este estrés tiene fases. La primera fase es la alarma, la segunda es la resistencia o adaptación del organismo. Entonces uno empieza a entender qué es lo que está pasando, porque primero se ofusca, no sabe. Siempre el temor a la muerte, siempre el temor a la enfermedad o siempre el temor al deterioro físico. Y luego va entendiendo que puede haber mecanismos por los cuales puede salir de ese estrés, puede huir del estrés, si es que el estrés es ambiental, pero si es personal, entonces le toca acudir a ayuda. El paciente, todo paciente con su dolencia, está en estrés, pero acude al médico. No todos. Hay pacientes que no les interesa, de repente psicológicamente tienen algún trastorno o que desde el punto de vista monetario no tienen dinero para acudir al médico. Hoy felizmente todos, el 100% está protegido con el famoso SIS. Están protegidos que a veces envidiamos a los venezolanos. Si no hay ninguno acá, y si hay uno me disculpa, pero no todos son iguales, pero en resumen, estos amigos tienen atención gratuita, tienen también sepelio gratuito si es que fallecen, y son los que más exigen en los hospitales. Ustedes han sido testigos a través de familiares que les han contado que a ellos con su DNI pasan fácilmente, pero si Juan Pérez no tiene DNI porque es analfabeto, es peruano, acude a un centro hospitalario, lo primero que dice es su DNI. No tiene DNI, vaya a sacar su DNI, le crea más estrés. Entonces, esta primera fase de alarma es la fase aguda. Luego viene la resistencia o adaptación del organismo, en que estamos hablando que va entendiendo qué es lo que está pasando en ese mecanismo que ocasiona el estrés. Al final, si no se soluciona este estrés, el individuo y todos sus aparatos y sistemas entran en agotamiento.
el agotamiento persistente, parecido a la fase de agotamiento muscular cuando uno se sobreesfuerza y al final sucumbe, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la sintomatología? Depende, lógicamente, del aparato y sistema. Ahí podemos apreciar la fotografía de una persona supuestamente en estrés, para ver si también que estuviera pensando, ¿aprobaré o no aprobaré su servicio? Entonces, tenemos diferentes manifestaciones, tanto cardiovasculares, digestivas, del sistema nervioso, de la conducta también, que tiene que ver con la reacción al estrés. Siguiente. Algunas fotografías que nos dan pautas acerca de cómo se ocasiona el estrés, demasiado trabajo, fíjense, con los teléfonos al instante, sobre todo los antiguos. Ahora sería un celular y la computadora. Un timbre que suena insistentemente a las 3 de la mañana, usted está durmiendo, está haciendo otra cosa y están tocando el timbre, e insisten en el timbre, ¿no? Entonces ocasiona, en este caso el teléfono, una llamada a la puerta, puede causar alarma, exceso de reacción. Siguiente. Si te toca el timbre y estás solo en tu casa, se han ido todos de paseo, de picnic, de camping, Semana Santa o Navidad y el susto con tantos sicarios que hay, con tanta amenaza que le han hecho a la familia, así se ponen los timbres. O tal vez antes del examen puede ser así, una figura, no creo. Siguiente. Entonces, el estrés como respuesta automática es natural en nuestro cuerpo ante situaciones que resultan amenazadoras o desafiantes. Son diversas variedades de circunstancias que motivan el estrés. La misma vida es un estrés. Salir de la casa y no saber si uno va a regresar sano y salvo. O simplemente salir de la casa para enfrentar un trabajo, un estudio y tener conflictos al llegar al lugar de trabajo o de estudio, dificultades en la movilidad, dificultades con las personas que uno interactúa, también ocasiona. Y en el trabajo, pues la cantidad de trabajo que queda acumulada. Acá aparece nuestra delegada con tanto trabajo y ella sola trabajando con su delegada, sin apoyo de los coordinadores. Los coordinadores dejan todo que ella resuelva. Entonces también está el estrés. Siguiente. Y la reacción del estrés, según Lanzan, una situación estresante motiva que el sujeto primero evalúe la situación. Primero recibe el impacto, luego evalúa la situación y si la situación es amenazante, llega a la incapacidad de enfrentar. O sea, no puedo con ese problema, no sé qué hacer. Entonces, se oculta, se cierra. O tiene una reacción de estrés desde el punto de vista de sintomatología en aparatos y sistemas. Una taquicardia, una disminución de la frecuencia respiratoria primero y después un aumento de la frecuencia respiratoria, una polipnia y a nivel digestivo la hipersecreción. Eso es temporal y después, lógicamente, va adecuándose. O cuando la situación no es amenazante, tiene la capacidad de enfrentar, discutir, esa persona que le llamaron con el timbre a las 3 de la mañana, se pone en su pijama, baja y dice, señor, ¿qué es eso? No, sino que mi pareja se ha puesto mal, no sé si puede usted en su vehículo llevarla de emergencia conmigo, por así. Entonces, capacidad de discutir el caso. Ahora hay tanta facilidad, uno pide un Uber y bueno, no tienes para el Uber, yo pago el Uber y al regreso ya verás cómo regresa. Y la reacción al estrés en este caso se adapta. Siguiente. Entonces, después de la adaptación, tenemos que el organismo va adquiriendo una serie de mecanismos de adaptación, lo que es la respuesta normal al estrés, ¿no? Tenemos que la alarma, nuestro organismo se prepara para combatir la amenaza. Luego, la parte media, el cuerpo ejecuta la acción necesaria para combatir o evadir la amenaza,
generalmente uno lo enfrenta, porque evadir es peor. Y la última, la situación, en esta etapa, bajo los niveles energéticos, retorna la homeostasis, la famosa palabra que le dije, y recuerden qué apellido les di. ¿Quién es el inventor de la homeostasis? Claude Bernard. Les dije en la primera clase. Y bueno, el estrés es más o menos como esta loma o este cerro que tienen ustedes que pasar. La primera parte es difícil, llegan a la parte final y debe resolverse el estrés. Están llegando ya a la meta, sanos y sanos. En otros casos, lamentablemente, el estrés motiva una serie de complicaciones. Un paciente adulto de segunda, tercera edad, con problemas cardiovasculares, con arteriosclerosis, colesterol, triglicéridos altos, obesidad, frente a una noticia desagradable, un accidente de algún familiar querido, le dan la noticia y patapum, infarto de miocardio. Entonces, ahí es. El organismo se adapta de acuerdo a la situación en la que se encuentra su sistema cardiovascular fundamentalmente, y puede dejar de lado las preocupaciones por un tiempo y adaptarse a los mecanismos de compensación. Siguiente. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Además de los aparatos y sistemas, funcionan también hormonas. Las hormonas que participan en el estrés, la más importante y la primera en aparecer ante una situación de estrés del organismo es el cortisol. O sea, las hormonas producidas por la corteza suprarrenal. También la hormona producida por la médula suprarrenal, la adrenalina, también ejerce una acción al incrementarse y contemporizar esta acción dañina del estrés, ¿no? Eleva la presión arterial, eleva la frecuencia de contracción y eleva también la circulación sanguínea. Con su hermana, producida también en la médula suprarrenal, mediadores químicos ambos, que es la noradrenalina. También la dopamina aparece para establecer un equilibrio de preocupación a conformidad o tranquilidad. Saben que ustedes que la dopamina es la hormona de la felicidad y la serotonina es del estrés. En este caso la serotonina no actúa porque bata con estas hormonas para establecer esos mecanismos. Siguiente. ¿Qué hace el cortisol? Sabemos que el cortisol se comporta como agentes estresores que estimulan la adenohipófisis para que secrete cantidades aumentadas de hormona adrenocorticosteroide. O sea, es la hipófisis anterior que va a liberar la ACTH. La ACTH es la hormona adrenocorticotropa. Esta va a estimular a la corteza suprarrenal para que libere los corticoides, ¿no? Segregado por la corteza suprarrenal, es abundante en la sangre periférica en el momento del estrés y proporciona ante los estímulos de estrés una energía, un valor, digamos. Entonces, estabiliza los controles vitales. Si se mantiene elevado estos niveles de estrés, lógicamente los niveles también de hormonas córtico suprarrenales se mantienen elevados y ocasiona ya el síndrome de hipercorticolismo, o sea, la irritación del estómago se vuelve más intensa, va a haber una gastritis, va a haber una úlcera péptica y se van a alterar una serie de factores hemodinámicos también. Siguiente. Va a haber también cambios en el comportamiento de relación del paciente. La falta del sentido del humor se vuelve irritante y esta irritación es constante. Tiene sentimientos de ira, de cólera,
ganas de llorar, en el caso de las damas generalmente, aunque hay varones que también lloran por todo, pero llega a estos cambios en el comportamiento. En otros casos llegan a la depresión y terminan con el suicidio. Siguiente. 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 Entonces, esto con relación al estrés es importante que lo vayan graficando. Pasemos a la siguiente.